Bueno, estimados amigas y amigos, muchas gracias por haber concurrido a este primer foro que organizamos en nuestra sala máster de Radio Universidad de Chile. Primer foro en términos de que es el primer evento que vamos a también a poner a prueba de nuestros equipos nuevos de streaming de televisión, por lo que todo este acto va a estar simultáneamente transmitido por nuestro diario electrónico diario.uchile.cl y desde mañana instalado en YouTube y en nuestro diario también para quienes quieran enterarse de lo que va a suceder a continuación. Las AFP y la realidad del sistema previsional chileno. Un evento que hemos estado organizando entre la radio y la Fundación Memoria y Futuro, un grupo muy activo de personas comprometidas con la profundización, el desarrollo democrático en nuestro país, y naturalmente también muy comprometidos con el tema que hoy día nos reúne, que es pasar revista al sistema previsional de nuestro país a la luz, ¿no es cierto?, de las acciones que también ha convocado en todas las ciudades y pueblos de Chile el movimiento No Más AFP, que ha pasado a constituirse, como lo hablábamos recién, en el referente social más importante hoy día de quienes seguimos aspirando a que Chile arribemos a una verdadera democracia, la que supone, por cierto, siempre la justicia social y el pluralismo. Memoria y Futuro es la institución que ha fijado la pauta de quienes van a intervenir en este debate, en que nos honra contar con la participación de María Luz Navarrete, Marco Kremerman y Luis Mesina. Y acto seguido le vamos a ofrecer la palabra a Rafael Urrejola para que haga de conductor de este acto, ceda las palabras y, ¿no es cierto?, y anime esta discusión que, como digo, no solo la contemplan quienes están en nuestra sala, sino que quienes a esta hora ingresan a nuestro diario electrónico y la siguen a través de televisión y que no va a poder contemplar, como digo, en los días y semanas siguientes. Rafael. Gracias, Juan Pablo. En primer lugar, queremos agradecerle a Juan Pablo la hospitalidad como anfitrión y obviamente a nuestros excelentes, inestimables y destacados expositores, María Luz, Luis y Marco Kremerman. Yo quisiera hacer una puntualización sobre el tema porque los fondos de la AFP tienen una connotación que en general de cifras tan grandes que a veces el pueblo chileno no logra entenderlas. Según la CEPAL, América Latina necesitaría para resolver todos los problemas de infraestructura a 357.000 millones de dólares, una cifra exorbitante. El 40% sería para resolver todos los problemas de transporte, el 36% todas las necesidades de energía, con el 20% nos dotaríamos de modernas telecomunicaciones y con solo el 5% tendríamos agua potable, alcantarillado y saneamiento en toda América Latina. Una cifra increíble. La mayoría de los chilenos desconoce lo que significan los fondos de pensiones y la rentabilidad que han obtenido, con el 10% de los que cotizan, y estos llegan en este momento a 177.000 millones de dólares. O sea, con esos fondos, con esa cantidad, se podría resolver los problemas de toda América Latina de transporte o los de agua, telecomunicaciones, energía y saneamiento juntos. Otro dato que es interesante es que, si ustedes no lo saben, podríamos pagar la deuda externa del país con esos fondos, que es menos de la mitad de los 177.000 millones. Como todos saben también, Bill Gates
que es considerado el hombre más rico del mundo, tiene una fortuna de 75.000 millones de dólares. En Chile, las mayores riquezas o fortunas son de Luxi con 10.000 millones de dólares, Polman 3.700, Piñera 2.500, Mate, Angelini, Solari, una larga lista, etc. Con los 177.000 millones de dólares que tienen estos fondos, son mucho más ricos, 5 veces más que la riqueza de todos ellos en conjunto. El problema es que los maneja una élite empresarial que apoyó a la dictadura, que gracias a los concesos sigue haciendo muy buenos negocios con nuestra plata y que en postdictadura sus miembros están hoy día en todos los directorios de las AFP. Bueno, estas cosas nos van a explicar nuestros queridos y expositores. Para un dato, para que ustedes lo ubiquen, para el año 2015, según un dato de la Fundación Sol, las ganancias de los dueños de la AFP eran de 1.558.740.173 pesos por día. Bueno, los cálculos y las consecuencias de esto que paga Moya, es decir, todos los que cotizan en el sistema diseñado por este neoliberalismo salvaje impuesto a sangre y fuego por la dictadura y que ha sido continuado en estos gobiernos, los podrán señalar nuestros invitados y dejo en primer lugar con usted a Luis Mesina. Hablamos con micrófono, así no. ¿Con micrófono? ¿Sí? ¿Qué tiene ahí? Ah, tengo ya. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muy importante para nosotros y particularmente para mí como uno de los voceros de la Coordinadora Nacional No Más AFP, seguir debatiendo acerca de la importancia de esta temática que se ha puesto en el centro quizás del debate hoy día y que ha concitado desde el 24 de julio en adelante prácticamente el debate en casi todos los medios de comunicación, incluso contrariando el interés de los editoriales del Mercurio y La Tercera que piden reiteradamente tratar de no asignarle la importancia que se merece. Algunos editoriales del Mercurio han señalado claramente que quizás sería bueno pensar un poco en tratar de no hablar tanto de las AFP porque hay otros temas mucho más relevantes en el país. Y quizás eso corresponde o responde a una estrategia mercurial que tiene cierta lógica, intentar invisibilizar a este movimiento porque quizás más lúcidamente comprenden que si este movimiento avanza tras su objetivo, es posible que no se contente con acabar con las AFP y termine finalmente haciendo colapsar al modelo, que es lo que en definitiva nosotros buscamos. Porque también hay que ser suficientemente claro, quienes hemos llevado adelante la pelea por el No Más AFP entendemos que, como lo ha dicho el propio José Piñera y como lo han dicho todos los agoreros, todos los defensores de este sistema, toda la nueva mayoría, salvo honrosas excepciones que creo no caben en esta mano. No sé si habrán honrosas excepciones en la nueva mayoría en realidad, después del espectáculo de ayer. Pero nosotros hemos dicho que la pelea por No Más AFP implica la pelea también por acabar con la matriz en la que se ha sustentado este modelo económico, político, social, cultural. Y creo que es importante refrendar lo de cultural. Porque hoy día están en pugna dos paradigmas que se enfrentan cotidianamente y que lamentablemente, lo conversábamos con Juan Pablo, reproducimos nosotros mismos, incluso a veces los periodistas progresistas también reproducen, que esta suerte de creer un poco en este discurso que se pretende instalar que la gente común y corriente, porque además los periodistas o algunos periodistas interpretan a la gente, los empresarios interpretan lo que la gente quiere en las calles, la gente quiere buenas pensiones, no quiere no más AFP, eso dicen los grandes empresarios que defienden las AFP. Por cierto que la gente quiere mejores pensiones, pero tras de eso también la gente no quiere más lucro en la administración de las pensiones, la gente no quiere más que con nuestros ahorros previsionales se siga financiando a las grandes corporaciones financieras, a los bancos, en particular al retail, que como ustedes ya deben saber, adquieren nuestros recursos a una tasa muy baja y terminan prestándolo a nosotros mismos que somos los demandantes de crédito. Bueno, este sistema es espurio no solamente por la génesis en la cual se constituyó, sino que por el permanente uso y abuso que ha hecho nuestros recursos previsionales, por toda la estrategia de concentración, de contribución a la concentración de la propiedad, de la economía en tan pocas manos, de la concentración brutal de la riqueza que hemos observado desde el año 90 en adelante, porque también creo que hay que ser, yo diría,
no solamente coherentes, sino que justos con la historia, pues. Los grandes desastres que estamos padeciendo los trabajadores vienen del 90 para adelante. La gente tiene una memoria tan frágil y creo que hablando a propósito de la historia y de la memoria y el futuro en este espacio que convoca, creo que es relevante no perder de vista la memoria. Yo soy sindicalista hace años, del 81 me hice sindicalista y puedo decir con algún grado de propiedad que en la década del 80 padecíamos. Bueno, tuvimos una cantidad importante de compañeros que pagaron con su vida el precio grande de hacer sindicalismo en este país. Algunos no tan grandes, pero que pasaron a la historia porque murieron, producto de la represión brutal de la dictadura. El caso de Tucapel Jiménez, aunque él no representaba, y también quiero decirlo aquí aprovechando el tema de la memoria y el futuro, no era el sindicalista que representaba los intereses de los sectores progresistas. Yo era dirigente en ese tiempo. Él representaba un sector sindical que en los primeros años defendió a la dictadura y que después fueron tomando distancia de la dictadura con un grupo importante sindicalista. Para que sepan, algunos fruncen el ceño. Aquí incluso en esta galería fruncen el ceño. ¿Cómo se puede decir una cosa tan aberrante? Pero hay que ser justo con la historia. En la medida que seamos justos con la historia podemos reconstruirla o construirla realmente con la verdadera, o sea, con la verdad, tratando de aproximarnos a la verdad. Bueno, y digo esto porque después del 90 empezamos a padecer efectivamente la aplicación del modelo en toda su dimensión. Hasta la dictadura era imposible o era inimaginable que la dictadura pudiera atacar derechos fundamentales. Instaló el año 81 este sistema de ahorro forzoso, las AFP, y no tuvimos la capacidad de resistirnos, no tuvimos la capacidad de oponernos. Sin embargo, eso tenía, a 7 años de que se fuera la dictadura, tenía sus ciertos flancos. Se nos había prometido durante los 80 que una vez recuperada la democracia acabábamos con el plan laboral de Piñera y acabábamos también con las AFP. Bueno, no se prometió, no se cumplió absolutamente nada. Pero creo que es justo y preciso decir que después del 90 se empezó a cristalizar este modelo de manera brutal. Se impidió la negociación colectiva. En los 80 negociábamos colectivamente los trabajadores. Habían porcentajes más altos de negociación colectiva. Después en el 90 esto empezó a caer brutalmente. Hoy día no hay negociación colectiva en Chile. Y ese dato que habla de que el 8% negocia es mentira, es un simulacro de negociaciones colectivas. Casi el 2% de los trabajadores realmente negocia y todos los que negocian van a huelga como Sodimac en el sector privado y ni hablar de lo que ocurre en el sector público. Entonces, el tema de la lucha por las AFP, y aquí vuelvo al tema central, significa de una u otra manera el que bajo esta consigna se agrupan todos los trabajadores, todos los ciudadanos que exigen un cambio, yo diría, importante en el orden establecido. Hoy día me preguntaba un periodista de la mañana cómo fue posible que nosotros lográramos convocar a tanta gente. ¿Cuál fue el gatillante? Bueno, el gatillante, casi todos lo saben, fue quizás después de un largo proceso de corrupción en este país, la pensión de Olate fue la que desencadenó la fuerza, yo diría, que irrumpió con tanta fuerza el 24 de julio. Pero venían sucediéndose una serie de hechos que la ciudadanía tomaba nota. La corrupción de ex ministros de Estado, de ex senadores que legislaban con la mano a los gerentes de las grandes compañías y que cruzaba transversalmente a toda la casta política de este país. Esa indignación fue incrementándose y la gente miraba atónita cómo era imposible hacer algo. Bueno, se presentó este momento, esta convocatoria y la gente la tomó en sus manos. Creo que el movimiento No Más AFP es la expresión de un descontento que se ha ido acumulando, esa indignación, esa bronca, esa rabia que tiene la gente. Y nosotros vamos a tratar en este movimiento de canalizar esa bronca, esa rabia, contra los poderes establecidos, y quiero ser claro, contra la institucionalidad que está descompuesta en este país. Esto que lo venimos diciendo hace años, ojo, no es de ahora este discurso, de que hay que tener cero confianza en las instituciones tradicionales, el Estado lo venimos diciendo hace años, a lo menos 3 años en foros que hay evidencia que lo hemos dicho. Y montaban en cólera aquellos que tienen la lógica de querer que todo el cambio siempre tiene que hacerse por la vía ordenada. Y no quiero decir con esto que estamos planteando algo tremendamente irreverente, algo contestatario, algo revolucionario en lo absoluto. Estamos dando cuenta estamos constatando que ante la institucionalidad putrefacta, esa putrefacción que huele en todas partes, que ayer
en un acto ya de descomposición total, votaron contra los trabajadores, contra los funcionarios públicos, en un acto incomprensible. Gente que había votado contra de esa propuesta en 2 oportunidades vota nuevamente porque hay una pérdida de autonomía total. Entonces, cuando un gobierno, cuando una casta, una agrupación política es capaz de negarle a los trabajadores y abiertamente desafía a la ciudadanía con este tipo de decisiones, desafía a la ciudadanía cuando nos dice a los que demandamos no más AFP, sí más AFP, cuando demandamos cambios estructurales a este sistema oprobioso que condena a nuestros compatriotas a vivir miserablemente y nos dice, sí, estamos dispuestos a pasar más dinero para que las AFP sigan administrándolo, entonces estamos en el legítimo derecho, los trabajadores y aquellos que nos agrupamos en este movimiento, a decir cero confianza en la institucionalidad actual, cero confianza. Por lo tanto, los cambios, porque siempre la pregunta de los periodistas devela cuál es la concepción que hay detrás de aquel que la formula. Y siempre la pregunta, y quiero decirlo aquí, siempre la pregunta muestra esta categoría esta característica tan propia de los chilenos de mirar la política de manera lineal, evolutiva. Siempre los chilenos tenemos esa forma. Toda la política debe ser lineal, evolutiva. Y siempre se pierde, y a pesar de que hemos sido tan, yo diría, arrogantes los chilenos frente a toda la región, de tener esta mirada casi dialéctica de la historia, pero no miramos la dialéctica de la lucha social. Y nosotros estamos reivindicando eso. Creemos que esta lucha a saltos no es lineal, no es evolutiva. Por eso hemos dicho con tanta fuerza, creemos que las AFP van a caer pronto. No es para 5 años como nos dicen los académicos, mira, esto es una pelea de largo. No, yo no tengo ni el más mínimo interés, y creo que María Luz también lo va a decir, no tenemos el más mínimo interés en que esta pelea sea una pelea de largo aliento, 2 o 3 años, en lo absoluto. Por lo menos si es de 2 o 3 años yo no voy a estar en esa pelea. Lo digo derechamente. No me interesa y no le interesa a muchos dirigentes que están en este movimiento. Esta pelea es una pelea para ganar la hora. ¿Y saben por qué? Y con esto voy a tratar de terminar porque creo que para referirse a los temas tenemos poco tiempo, nos dieron 15 minutos. ¿Saben por qué esta pelea tenemos tanta confianza en que la podemos ganar pronto? Porque Chile, no perdamos de vista, una de las economías más abiertas del mundo, una economía que depende prácticamente de todo el mercado financiero mundial. Tenemos la mayor cantidad de acuerdos bilaterales y multilaterales. Hemos puesto nuestra economía prácticamente a el comportamiento del mercado bursátil de una manera grosera. O sea, lo que ocurrió ayer, Trump morigeró el discurso y saben ustedes que el fondo E tuvo un crecimiento menor que el fondo A. Los que observan el comportamiento del multifondo, o sea, dependiendo de lo que diga Trump, nosotros podemos perder mayor o menor pensión. O sea, ese es el nivel al cual están sujetos nuestros ahorros previsionales. Si Inglaterra se retiró de la Comunidad Europea, sufrimos un impacto. Perdimos casi el 1,2% en el fondo A, en ese momento. Si el próximo año gana Le Pen en Francia, a que nos pillen confesados con los fondos de pensiones. Si ganan los italianos y se retiran y destruyen definitivamente la Comunidad Europea, bueno, por supuesto que los fondos de pensiones van a caer. A ese nivel depende nuestro sistema de ahorro forzoso. Pero nuestro sistema de ahorro forzoso es el que financia el mercado de capitales. Y por lo tanto, si colapsa este mercado de capitales, colapsa por consecuencia lógica todo este modelo que se ha construido sobre la base de especular y abrir la economía para que el tránsito del mercado de capitales circule como quiera, sin ningún tipo de regulación. Pues bien, lo que estamos planteando nosotros es diametralmente opuesta. Nuestra propuesta es un sistema de reparto público, solidario. Queremos reivindicar la solidaridad como principio fundamental de la seguridad social. Eso supone enfrentarse pero brutalmente contra aquellos que han reivindicado el individualismo, la política del ráscate por tus propias uñas. Y lo decía, ayer me tocó participar en Infocap, en la Universidad del Trabajador, ante más de 240 trabajadores de bajos ingresos, y los trabajadores de bajo ingreso están con esta propuesta porque no creen en el individualismo. Nosotros quizás muchas veces creemos interpretar a la gente y hemos comprado esa parte del discurso que la gente cree en el individualismo. Mentira, la gente no cree en el individualismo, la gente es solidaria, porque la solidaridad tiene que ver con una categoría mayor que se abandona en este país y que es prácticamente inherente a la condición humana.
Nuestra condición humana, no sé si será de la naturaleza nuestra, no sé si existe la naturaleza, pero es parte de la condición humana ser con otros. Y por eso hemos dicho que esta es la política pública más importante la que estamos librando por seguridad social, porque esconde y atrapa además otras categorías que le dan sentido a la lucha política, porque reivindica el principio de la solidaridad como expresión, yo diría, como expresión máxima de lo axiológico, de lo humano, de lo valórico. Y esto puede sonar ciútico, pero no lo es, porque es la única manera que reivindiquemos para los trabajadores y las trabajadoras la posibilidad de ser y sentirse personas. En el marco del individualismo no somos personas. Dejamos de ser, somos vulnerables. Por eso hemos dicho que la seguridad social es un derecho fundamental porque es inalienable, intransferible, indelegable a la persona humana. Y solamente se puede conquistar y ejercer el derecho fundamental cuando se ejerce con otros, no en la individualidad del ser. Y eso confronta, por tanto, la lucha de la seguridad social sobre la base de principios solidarios a la lucha de la capitalización que se sustenta en el individualismo más brutal. Y es por eso que creemos que la gente, en su gran mayoría, está con esta propuesta, está con esta pelea. Nosotros no vamos a defraudar a la gente en términos de confundirnos. Creemos que la única forma de poder alcanzar el cambio radical de esto es con medidas simplistas, con medidas muy fáciles. Lo hemos dicho, la gente tiene en sus manos, en esta oportunidad, a diferencia de otras batallas, tiene en sus manos la posibilidad de cambiar las cosas. Basta con una decisión tan sencilla, como lo hemos dicho, que todos se salgan de la FP Provida y de la FP Cuprum. Con esa decisión tan reformista, ni siquiera revolucionaria, ir a otra FP y salirse de esas dos AFP significa hacer colapsar el sistema. Son dos empresas norteamericanas que tienen financiamiento y que responden a compañías de seguro que son finalmente las que capturan también la renta vitalicia acá en Chile. Son las que con nuestros ahorros permiten financiar con ese 40% de nuestros ahorros que están invertidos en Estados Unidos a las grandes corporaciones norteamericanas. Y resulta que en Chile no hay un peso para financiar, por ejemplo, los yacimientos, las nuevas exploraciones del cobre. No hay un peso para financiar un 0,1% más para resolver el problema de nuestros compatriotas que trabajan en el sector público. Y sin embargo tenemos nuestro ahorro invertido en los Estados Unidos, que están disponibles para las grandes corporaciones financieras para que financien proyectos que no guardan relación con lo nuestro. Entonces esta es la ironía de la vida. Este sistema no es solamente espurio, no es solamente inmoral, si es que existe la moral colectiva. Nosotros tenemos una moral distinta a la de los empresarios, y eso también quiero puntualizarlo. No es la misma moral de los patrones. La moral nuestra es la moral de aquellos que somos solidarios, que creemos que cuando un compañero nuestro deja la billetera aquí no le metemos la mano como nos meten la mano permanentemente los empresarios en este país. Es la moral de aquellos que creemos que hay ciertos derechos fundamentales irrenunciables, que cuando la gente se enferma hay que ayudarla. Y por eso nuestra propuesta es una propuesta que fundamentalmente reivindica la solidaridad como un principio fundamental. Solidaridad intergeneracional entre los más jóvenes a los más viejos, pero también solidaridad entre los hombres a las mujeres en un régimen patriarcal como este. Es fundamental que los hombres entiendan que tienen que ser solidarios con las mujeres, hasta que no acabemos con ese patriarcado, que es un problema cultural. Pero tenemos que ser solidarios. También este sistema plantea la solidaridad entre los sanos y los enfermos. Tenemos que hacer mayor contribución en los que tenemos trabajo y que somos sanos ante los enfermos. Por supuesto que tenemos que hacerlo. Pero también creemos que este sistema tiene que ser solidario entre los que más ganan, los más ricos, respecto a los que menos ganan, los más pobres. Y esa categoría de principios que sustenta los sistemas de seguridad social, como lo pensamos, rompe, yo diría, por el vértice, ¿ya?, lo que es la propuesta de la capitalización individual. Y creo que estamos combinados, los que estamos acá, porque por algo estamos acá, estamos combinados a librar esta batalla. Aquí hay hartos que somos añosos ya, estamos frente a un dilema de carácter ético, axiológico, importante. Tenemos que librar esta batalla no porque solamente haya que ganarla, tenemos que librar esta batalla porque es una batalla de carácter ético, porque esto se instaló bajo la dictadura, pero ha sido trágico durante los 26 años, se ha perfeccionado en su totalidad. Y el gobierno nos ha comunicado en la última semana que este tema no se discute más hasta el próximo gobierno, en una actitud de soberbia por parte de este ministro de Hacienda, que hay que decirlo de paso, los ministros de Hacienda todos han estado en comisión de servicio en los gobiernos de turno porque trabajan efectivamente para las grandes corporaciones financieras, el caso de Aninar, Fogle, Eizaguirre, que se fue al Fondo Monetario después. Entonces, esa es la realidad.
Y creo que cobijarnos bajo el paraguas del No Más AFP, aprovecho de invitarlos a todos ustedes, cobijarnos bajo el paraguas del No Más AFP le da sentido a nuestra vida, que es lo que necesitamos los chilenos. Y que en las marchas que ustedes seguramente estuvieron, vieron a la gente con mucha más alegría. Se sintieron haciendo algo de lo cual no se sentían hace mucho tiempo haciendo. Rememoramos la etapa post o anterior a la dictadura, post o antes el gobierno de Elwin. Reivindicamos, rememoramos ese espacio cuando en la década de los 80 éramos capaces de ponernos de acuerdo en un acto de solidaridad extrema para acabar con el tirano. Se lo dijimos a la presidenta, y con esto termino. Le dijimos el 31 de agosto a la presidenta: Presidenta, en nuestras manifestaciones hemos sentido que la gente expresa una afectividad, una emotividad tan grande por alcanzar un sistema. Quizás la gente no comprenda los atabares que tiene el sistema a veces alambicado de las AFP. No tiene por qué entenderlo, porque la seguridad social como derecho no tiene por qué el trabajador comprender. El trabajador lo único que tiene que entender es que cuando nace tiene ciertos beneficios, ciertos derechos garantizados, hasta que muere. La salud, por ejemplo. No tiene por qué saber cómo se financia esto. Pero, ¿sabe? Le dijimos a la presidenta, la gente se ha sentido útil, porque se ha sentido que está luchando por una causa noble. La diferencia, presidenta, es que en la década del 80 luchábamos contra el tirano y hoy día estamos luchando contra usted. Entonces entienda, presidenta, apóyese en la gente, revierta la perspectiva o la tendencia a caer por debajo del 10% de simpatía de la población y juéguesela por los trabajadores. Bueno, finalmente ella optó por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario, porque también lo decía, le echamos la culpa al empedrado en Chile, le echamos la culpa al ministro de Hacienda, pero el ministro de Hacienda es un funcionario de la Presidenta de la República. Entonces la presidenta, dejémonos de cuentos, es este gobierno el que se ha empecinado en cerrarnos las puertas a los movimientos sociales. Y creo que es menester que nosotros abramos las puertas para la gran cantidad de ciudadanos que se han puesto de pie y que quieren reivindicar un derecho fundamental como es la seguridad social. Aquí no tiene sentido que me haya extendido en comentar lo que es la seguridad social, pero entiendo que muchos la comprenden. Son derechos fundamentales que en Chile no tenemos. Lo trágico en Chile es llegar a viejo y recibir una pensión miserable. Lo más penoso, además de recibir esa pensión, es enfermarse, porque en Chile no hay salud pública. Entonces ahí se convierte en un calvario para nuestros compatriotas. Hay 320.000 trabajadores que están recibiendo promedio de pensión 118.000 y es motivo más que suficiente para que nos pongamos de pie a luchar por cambiar este sistema. Gracias, Luis. Luis, de vasta trayectoria sindical, tiene estudios en economía, es profesor de historia, con especialización en finanzas, profesor universitario en pedagogía y filosofía y secretario, como ustedes saben, general de la Confederación de Sindicatos Bancarios y líder indiscutible del movimiento No Más AFP. Vamos a dejar ahora con usted a Marco Kremerman. Él es fundador e investigador de la Fundación Sol, tiene una amplia labor en trabajos sociales, es licenciado en Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica, es máster en Políticas de Trabajo y Relaciones Laborales en Alma Mater Studorium de la Universidad de Bolonia de Italia y de la Universidad Central de Chile, y es académico de la Universidad de Chile y Academia de Humanismo Cristiano. Marco. Gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a nombre de la Fundación Sol al Centro de Formación Memoria y Futuro y a la Radio Universidad de Chile por permitir e impulsar este espacio colectivo de reflexión muy necesario y que ojalá cada uno de ustedes después lo pueda replicar en sus distintos espacios, que creo que es lo más importante. Voy a concentrarme en esta presentación en 4 aspectos. En primer lugar, hacer una descripción, ojalá lo más precisa, de qué es lo que tiene Chile, qué son las AFP. Hoy día mismo, o ayer a la noche, ya no recuerdo, el presidente de la Asociación de AFP hablaba de que la discusión que se tiene hoy día en torno a los potenciales cambios es poco seria y está carente de racionalidad. Eso era una indirecta importante para el movimiento No Más AFP, sin duda. Sin embargo, desde nuestra opinión, es todo lo contrario.
los menores niveles de seriedad y racionalidad provienen justamente de aquellos que defienden el sistema de AFP y tergiversan la información en relación a lo que tenemos y a lo que académicamente se conoce como un sistema de pensiones. Solo una pequeña salvedad histórica para poder poner en contexto qué son las AFP. En el siglo XIX, cuando ya tenemos un proceso de capitalismo un poquito más avanzado, los trabajadores sin normas, sin leyes de ningún tipo, comienzan a tratar de buscar alguna solución ante las distintas contingencias sociales que se van produciendo. Ante eso surgen 4 soluciones, 4 respuestas. La respuesta genuina y solidaria de los trabajadores y trabajadoras, que sin duda es parte del ADN fundamental de un sistema de reparto solidario como el que ha descrito Luis y como el que tiene la mayoría de los países del mundo, es el mutualismo. El problema del mutualismo es que era acotado, ¿cierto?, circunscrito a pequeños grupos de los trabajadores y no permitía poder satisfacer las prestaciones globales de la población. Una segunda respuesta es la respuesta individual, ahorro privado. Vale decir, el que tiene la posibilidad de ahorrar algunos pesos, lo ahorra debajo del colchón o en alguna institución financiera incipiente que se fue desarrollando en ese entonces, y desde esa manera, cuando se enferma, cuando tiene algún problema de desempleo o cuando jubila, hace uso de esos ahorros para enfrentar esas contingencias con lo que tiene. No sé si les suena parecido a algo que tenemos en Chile. Una tercera respuesta es el seguro. No es ya el ahorro que yo guardo debajo del colchón, sino que yo compro un seguro, pago una prima mensual y de esa manera cuando tengo una contingencia el seguro se hace cargo con algún monto fijo, por ejemplo una renta vitalicia, sería hoy. Y la cuarta respuesta es la beneficencia social o la asistencia social. Vale decir, aquellos más pobres dentro de los más pobres, los ayudamos con algún monto bastante bajo en general, pero los hacemos pasar por el test de medios o el test de la dignidad, ¿no? Usted tiene que demostrar que está en situación de pobreza y yo le acerco ese bono o ese subsidio. Posteriormente, hay una evolución positiva dentro de, ¿cierto?, un proceso dialéctico con altos y bajos, donde nace el seguro social, y no nace por convicción de las autoridades políticas de entonces en Alemania, con von Bismarck, sino que por la movilización de los trabajadores y trabajadoras, para contener, no por convicción. Pero el seguro social tenía el problema que solo se hacía cargo de la seguridad de aquellas personas que tenían trabajo y contrato. Y es por eso que a fines de la Segunda Guerra Mundial nace el concepto de seguridad social, vale decir, tomar cuenta de las distintas ramas de la seguridad social, desde la maternidad hasta las pensiones, y pensar en toda la ciudadanía, no solo en aquellas personas que trabajan. Vale decir, ir creciendo en el rango de derechos, ir avanzando desde lo individual a lo colectivo, a lo solidario, e involucrando al Estado con ciertas responsabilidades fundamentales a través de los impuestos. Bueno, ¿qué tenemos en Chile hoy día? Lo que tenemos en Chile es una combinación de ahorro privado con asistencia social, vale decir, AFP y pilar solidario. O sea, tenemos un modelo del siglo XIX. ¿No? Por tanto, el sistema de AFP, que es ahorro privado, las cuentas individuales, lo que ustedes pueden ahorrar de acuerdo a lo que pueden acceder, más este pilar solidario concentrado en el 60% más pobre, donde quien accede a ese aporte previsional solidario o a la pensión básica solidaria tiene que demostrar que está en situación de pobreza, es una combinación de 2 respuestas del siglo XIX. No tenemos, por tanto, ni sistema de pensiones vinculado a los principios de la seguridad social, ni tampoco tenemos un sistema mixto. La asociación de AFP, tergiversando la información, empobreciendo profundamente el debate, y prácticamente es un debate de país bananero, nos dice que Chile tiene un sistema mixto porque tenemos un pilar solidario. Un sistema mixto, en su pilar contributivo, incorpora reparto y cuentas individuales. Vale decir, si usted cotiza 15%, coloca el 80% en un sistema solidario de reparto y el 20% restante en cuentas individuales parecidas a la AFP. Los sistemas mixtos hegemónicamente son de reparto, pero un sistema de cuentas individuales con asistencia social no pasa ningún test académico para ser denominado como sistema mixto. Eso es un primer punto. Segundo punto, ¿cuáles son las consecuencias de tener este sistema del siglo XIX, ¿no? De no tener un sistema de pensiones bajo los principios de la seguridad social? Las consecuencias son 2.
una muy negativa y otra muy positiva para un pequeño grupo de la población. La muy negativa tiene que ver con que este sistema de cuentas individuales privado de ahorro obligatorio entrega pésimas pensiones. Vale decir, no cumple el objetivo cero. Un sistema de pensiones tiene que pagar pensiones y buenas pensiones, y este sistema no lo hace. Ya ustedes conocen las cifras oficiales, la pensión promedio hoy día, más de 1 millón de pensiones que se pagan es de 210.000 pesos aproximadamente, que sube 12.000 pesos con el aporte previsional solidario, pero ya lo mencionó Luis, si nos circunscribimos en las pensiones de vejez, que es la más masiva, más de cerca de 350.000, de retiro programado, que es cuando ustedes dejan su dinero en las AFP, el 91% está recibiendo menos de 156.000 pesos. Estamos hablando de una cantidad que no alcanza prácticamente para nada. La situación presente, sin embargo, se queda corta en su gravedad en relación a lo que viene hacia el futuro. Según la misma comisión mandatada por la presidenta Bachelet, la comisión que estudió el sistema de pensiones y presidida por David Bravo, en su diagnóstico, que es bastante bueno y recomendable de leer, nos indica que en 10 años más, cuando solo tengamos personas que de manera pura cotizaron en las AFP, ya no hay aquellas personas que cotizaron un poquito en el sistema antiguo y algo en las AFP y tienen bono de reconocimiento. Aquí, solo cotizantes de las AFP, lo que vamos a tener es que el 99% de los jubilados va a tener una pensión inferior al salario mínimo. Todos, 99%. Va a aparecer algunos defensores de las AFP que nos dicen el problema no es de las AFP, el problema es de los trabajadores y trabajadoras que cotizan poco y por bajos salarios. Sin embargo, en primer lugar, eso es una falta de respeto, porque los mismos dueños de las AFP, ¿cierto?, y otros dueños de otras empresas son los que han fomentado ese sistema de bajos salarios y precariedad. Y en segundo lugar, lo que tenemos es que para aquellas personas que han cotizado o que van a cotizar más de 33 años, vale decir, estamos hablando del escenario ideal, sin lagunas, la mitad de ellos va a tener una tasa de reemplazo, que significa cuánto yo voy a obtener de pensión en relación a los salarios que tenía en mi vida activa, por ejemplo, a mis 10 últimos años de salario, inferior a 38,9%. O sea, el mundo ideal, para los que cotizan más de 33 años, la tasa de reemplazo está por debajo de 38,9% para la mitad de ese segmento. Un cálculo rápido, si ustedes cotizaban por 500.000 pesos en sus últimos 10 años, van a sacar menos de 190.000 pesos aproximadamente, la mitad. Esa es la situación futura. Sin embargo, hay alguien que gana, porque uno dice, bueno, entonces, ¿por qué sigue este sistema? Paga bajas pensiones, en 10 años va a pagar peores pensiones. Entonces, ¿por qué sigue las AFP? Porque efectivamente aquí tenemos un nicho de negocio que está ubicado en una tendencia del capitalismo actual que está ocurriendo desde hace varias décadas a nivel mundial, que es la financiarización del capitalismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema financiero tiene una hegemonía por sobre la economía real, la producción de zapatos y manzanas. Hoy día la economía de derivados, forward y todo lo que hace en general el presidente Sebastián Piñera domina a la economía real. Y aquí hay un elemento adicional que es muy importante. Hay un autor que es muy recomendable leer que se llama Costas Lapavitsas, que tiene un libro vinculado a este tema, cortito, y que habla del concepto de expropiación financiera. Sobre todo muy atingente, dado que desde la Asociación de AFP se dice que cambiarnos un sistema de reparto, un sistema serio de seguridad social, significa expropiar los dineros de las personas. La real expropiación está ocurriendo hace bastantes décadas en Chile con el sistema de AFP, en la medida que se está haciendo negocio ya no con las utilidades de las empresas, ya no con la explotación que se da en el mundo de la producción, sino con las rentas de los trabajadores. Por eso no es explotación, sino expropiación financiera. La explotación ocurre en el espacio de la producción y luego que se le paga un salario bastante por debajo de lo que producen los trabajadores, ocupo esos salarios para hacer negocio. ¿De qué manera? A través de las cotizaciones que ustedes regularmente pagan todos los meses. Ese negocio, hoy día, lo que ha generado es que los dueños de las AFP, que son 6, creo que todos tienen un papelito ahí, tienen algunos datos de cuáles son las AFP, y que 3 de ellas, hoy día,
pertenecen a capitales de Estados Unidos y concentran el 75% de los 177.000 millones de dólares que mencionaba Rafael. Ese negocio está rentando de la siguiente manera. Hagamos un ejemplo bien general. Hoy día, dado que las tasas de interés a nivel mundial están muy bajas, que un negocio rente 5% sobre lo que se invierte, sobre el patrimonio, ya es un buen negocio. Hoy día que rente algo 5% ya es bastante bueno. De hecho, las AFP hoy día, en los últimos 5 años en promedio, están entregando rentabilidades por lo que invierten ya en torno al 3%. Eso de los 8% y el 7% ya no existe y no va a existir jamás. Si ustedes tienen un negocio que renta 8, ya es muy buen negocio. Si renta 11 o 12, es un extraordinario negocio. Las AFP para sus dueños están rentando en promedio los últimos 20 años, y ahí tienen un cuadro más adelante, 26,3%. Patrimonio, ¿cierto? Riesgo 100, me llevo cada año 26,3%. O sea, un negocio redondo y asistido por el Estado, lamentablemente. Ahí también tienen en el papelito tienen el caso de las rentabilidades que hoy día están entregando las AFP para los cotizantes y afiliados. Fíjense en el gráfico que indica que históricamente, entre el año 81 y 2015, efectivamente tenemos una rentabilidad real promedio al año de 8,37%, lo cual es bastante bueno. Lo que no nos dicen es que esta rentabilidad no está ajustada por riesgo y no está pensada como una tasa interna de retorno, que en finanzas significa descontar las comisiones que estoy pagando y ver cuánto es lo que obtengo. Ahí sin duda, y la misma informe de la Comisión Bravo indica que esto está hasta por debajo del 6%. Pero eso es la historia. Fíjense, por ejemplo, que en el año 82 la rentabilidad fue de 28%. Mercado de capitales incipiente y una serie de características de la economía mundial que permitían obtener estas tasas de rentabilidad. Pero si nos circunscribimos a los últimos 10 años, 2006 a 2015, un cuadradito que aparece al lado, la tasa de rentabilidad promedio por año para los cotizantes, para los afiliados, ya baja casi a la mitad, 4,47. Y si nos circunscribimos a los últimos 5 años, la tasa de rentabilidad promedio es 3,25. Si la ajustáramos por riesgo y descontáramos las comisiones para ver los flujos correspondientes, sin duda estamos bajo 2%. Y esa es la tendencia mundial, vale decir, el único bastión que las AFP esgrimen, vale decir, la culpa no es nuestra, nosotros nos mandataron, ¿no? Nos pidieron, alguien creó esta política pública, ¿cierto?, en la dictadura y nos dijeron, necesitamos administradoras de fondos de pensiones que administren los fondos y nosotros tenemos que generar rentabilidad. Y hacemos bastante bien la pega. Bueno, ya ni ese bastión les va quedando porque las tasas de rentabilidad van convergiendo en el mundo a valores bastante bajos. Tercer elemento, los mitos. Hoy día tenemos una discusión donde aparecen una serie de conceptos, se le mete mucho miedo a la población y voy a leer 3 o 4 cosas que son las que más se escuchan y que Luis sobre todo tiene que enfrentar a diario en las entrevistas y los defensores de la AFP le insisten, por ejemplo, en que no queremos volver al sistema de reparto. ¿Qué significa volver al sistema de reparto? Todas las personas que estamos acá y somos críticos de la AFP por argumentos, ¿no?, entendemos que el sistema antiguo que tenía Chile de cajas, fragmentado, era un sistema incompleto de reparto. No era plenamente solidario, por tanto no todos los trabajadores estaban juntos y había que hacer correcciones y esas correcciones significaba homologar y parecernos a los sistemas de reparto modernos que existen en la mayoría de los países del mundo. Eso se decía desde los años 50, 60 en adelante, todos decían hay que corregir, hay que homologar, y curiosamente la dictadura lo hizo entre el año 73 y 79, homologó. No era necesario hacer una reforma estructural. Un par de años después se hizo de igual manera y quienes han seguido estos temas indican que la única posibilidad de hacer un cambio estructural, una revolución a la seguridad social era bajo una dictadura. Entonces, nadie quiere volver a un sistema de reparto, sino que se quiere construir un sistema de seguridad social moderno, robusto, y es el único sistema que puede entregar buenas pensiones. Segundo lugar, muy vinculado al concepto anterior, los sistemas de reparto están quebrados en el mundo. En primer lugar, los sistemas de reparto no quiebran. Los sistemas de reparto obedecen a una decisión política de financiar o no financiar ciertas prestaciones y se van ajustando dependiendo de las posibilidades de cada momento y de cada país, ¿no? Hoy día lo que realmente está quebrado en Chile son las AFP, porque no pueden entregar buenas pensiones y
de alguna manera existe un concepto que se ha transmitido en otros lugares, que es la quiebra social. Las AFP han generado una quiebra social, por tanto las personas que reciben pensiones de la AFP no pueden vivir, tienen que endeudarse y todo lo que ustedes conocen. Tercer elemento, gran parte de los países del mundo han adoptado el sistema chileno. Esto es falso absolutamente, porque el sistema chileno, como lo vimos anteriormente, en su pilar contributivo tiene solo las cuentas individuales. Hay un 5 o un 15% en total de los países del mundo que han privatizado de alguna manera su sistema de pensiones, lo cual no significa eliminar el componente de reparto, sino hacerlo competir con un sistema de cuentas individuales o complementarlo. Pero en esos casos sigue siendo hegemónicamente de reparto. Y hay unos pocos países, 10 aparte de Chile, que efectivamente tienen un sistema como el chileno. 10 solamente. Estamos hablando de un 4, un 3% de los países del mundo. Y esos países son Maldivas, Malawi, República Dominicana. Acá está Matías, ¿cierto? Que hicimos un trabajo en conjunto con República Dominicana, que tiene el mismo sistema que Chile. El Salvador, México y por ahí la novedad, Israel y Australia, que uno los vería, ¿cierto?, con países que tienen ingresos más altos. Sin embargo, esos países tienen una pensión mínima de partida de casi $1.000. Por tanto, no es lo mismo que el sistema chileno. Y el último elemento, que es el más importante, tiene que ver con el envejecimiento de la población. Los sistemas de reparto para Chile no son viables porque el proceso de envejecimiento de la población está creciendo de manera geométrica, avanzando muy rápidamente, lo cual es verdad. Efectivamente, si hoy día tenemos 5 cotizantes por cada pensionado o 5,5 cotizantes por un pensionado, el 2045 vamos a tener 2 por cada uno y el 2070 vamos a tener 1,5 por cada pensionado. Entonces, efectivamente, va a ser un problema cómo se financia esta situación. Pero lo que no nos dicen es que ese problema lo enfrenta cualquier sistema de pensiones. Si seguimos las tendencias demográficas y nos mantenemos con las AFP, incluso agregando 5% a las cuentas individuales, lo que va a suceder es que las pensiones no van a alcanzar nuevamente, lo que va a suceder es que vamos a tener una cantidad enorme de pensionados y el Estado cada vez va a tener que poner más y más dinero. En cambio, en un sistema de reparto, se asume desde un principio que tiene que ser un sistema tripartito, tiene que aportar el Estado, el empleador y el trabajador, y sin llegar a una tasa de cotización ni de 25 ni de 40%, como dicen los defensores de la AFP, se puede solventar un buen sistema que asegure buenas tasas de reemplazo y que sea proyectable a 70 u 80 años más. Por tanto, el envejecimiento no afecta al sistema de reparto, sino que afecta a todos los sistemas de pensiones. El tema es cómo hacemos frente a ese envejecimiento. Sin duda, un sistema de cuentas individuales es el más débil para enfrentar el envejecimiento porque el problema se los deja a ustedes, a nosotros. Y por último, el cuarto elemento tiene que ver con la propuesta. La propuesta es fundamental, por tanto tenemos que construir un sistema de seguridad social. La propuesta de la coordinadora va a ser presentada próximamente, no voy a adelantar datos específicos, pero sí principios, ¿no? El primer principio tiene que ver con el tripartismo. La mayoría de los países del mundo que tienen sistemas de reparto aporta el trabajador y el empleador como mínimo mitad y mitad. Hoy día, en términos de vejez, el trabajador en Chile aporta el 100% y aporta el Estado. Puede ser con una cuota específica, con un porcentaje del Producto Interno Bruto, a través de un fondo de reserva de pensiones. Hay distintas maneras de hacerlo. En tercer lugar, un sistema de reparto que busque la solidaridad mezclado con la justicia. Podría ser interesante que tenga distintas tasas de reemplazo dependiendo de los años cotizados de las personas. Vale decir, una persona que cotizó 30 años puede tener una tasa de reemplazo de 70, alguien que cotizó 20, una más baja, pero para todos teniendo un piso asegurado, equivalente, por ejemplo, a un porcentaje del salario mínimo, 130% del salario mínimo, 140% del salario mínimo. Y en tercer lugar, un elemento central tiene que ver con la acción afirmativa. Ya se dijo en la introducción, hoy día, por ejemplo, las mujeres son discriminadas en toda su trayectoria laboral, desde antes de nacer incluso hasta que son jubiladas. Por tanto, mientras eso no se resuelva, es importante generar los subsidios adecuados, que son subsidios que no tienen que ver con asistencia social, sino con justicia, para mejorar, por ejemplo, sus años cotizados. Si cotizó 10, por el hecho de ser mujer, subir a 15, por ejemplo, subir aquí a 50% los años cotizados.
Y finalmente, establecer que las pensiones no contributivas, que hoy día se llaman pensiones básicas solidarias y que ustedes tienen que demostrar que están en situación de pobreza, Chile tiene que transitar un esquema de pensiones universales. Por ser ciudadano, ciudadana, cada chileno o chilena debe tener un mínimo de pensión independiente que haya cotizado o no, ojalá equivalente o muy cercano al salario mínimo. Muchas gracias. Bueno, y a propósito de las cifras que señalaba Marco sobre las utilidades, no hemos terminado todavía el año, estamos en noviembre, pero en lo que va del año, las utilidades que ha sacado el grupo de Polpan llegan a 121% y el grupo Mate 225%, y así sucesivamente, para que nos hagamos una idea. Voy a dejar con ustedes ahora a María Luz Navarrete. Ella fue vicepresidenta de Previsión de la ANEF, fue presidenta de la Asociación Nacional de Trabajadores del ex-INP, hoy día el Instituto de Previsión Social, es vocera de la Coordinadora de Trabajadores Nómada AFP de Santiago Centro. Ella es pensionada y colaboradora de la OTEC Genera Acción y el Sindicato de Construcción Industrial SINASIN. Adelante, María. Bueno, agradecer a ustedes, a Memoria y Futuro, a la radio, por invitarnos y poder aportar un granito de arena más a esta lucha contra la AFP. Para las mujeres es bastante terrible la situación. O sea, como decía Marcos, desde antes de nacer ya las mujeres somos discriminadas. Y es cosa de ver cómo se cobra por guagua, la diferencia entre una guagua de sexo femenino y una de sexo masculino en la ISAPRE. Nos enfermamos menos cuando llegamos a viejas, somos más quejosas, pero en realidad somos más sanas. Y sin embargo, el hecho de ser vieja, en lugar de bajar el plan, también lo sube. No hay forma de liberarnos en el sistema de salud de esta discriminación de género. Con respecto al sistema de previsión, nosotros tendemos a olvidar la historia. Si estamos plantados aquí es porque hemos llegado con una vida detrás nuestro, pero además la vida de mucha gente que nos antecedió. Las mujeres han sido silenciadas en su historia. Las mujeres se sindicalizaron desde comienzos de la explotación capitalista, pero esa historia no existe prácticamente. Hay que buscar y rebuscar para encontrar la historia de las mujeres. Entonces es un honor poder reivindicar esta historia de las mujeres, tratar de que esta discriminación se acabe y, por supuesto, anticipando la conclusión final, en un sistema de AFP imposible conseguir reparación, imposible conseguir buenas pensiones, imposible pensar que las mujeres vamos a tener alguna solución. Entonces quiero partir esta presentación diciendo que equidad de género es un tributo de justicia que busca reparar y corregir situaciones anómalas. Y en Chile tenemos que la situación de las mujeres en muchos aspectos es transgredida, pero aquí nos vamos a enfocar solamente en el aspecto previsional. Y Chile es reconocido como un transgresor, tanto así que la C2 Chile, que es el Comité contra la Desigualdad de la ONU, tiene desde el año 2007 un reclamo a Chile por la aplicación de las tablas de mortalidad diferenciadas para hombres y mujeres, que se considera una discriminación aberrante. La presidenta ha ofrecido solucionar eso y dejar las tablas iguales. Sin embargo, eso es simplemente un pelo en la leche, porque solucionando el problema de las tablas quedamos igual con malas pensiones, igual que los hombres. Y este sistema nos va a dar malas pensiones a todos y por tanto no es lo que nosotros queremos. Por tanto, rechazamos total y absolutamente un sistema de AFP que discrimina esencialmente a las mujeres y también a los hombres, apropiándose de nuestros recursos para enriquecer el mercado de capitales. La previsión es secundaria en los derechos laborales, siempre para seguir la suerte de los derechos laborales que consigan los trabajadores organizados. Y así como contaba Marco, efectivamente, para llegar a tener sindicatos y para poder llegar a tener previsión tuvimos que pasar por varias etapas en la historia de Chile. La primera fueron las mutualidades, que fue la forma en que trabajadores y trabajadoras lograron solucionar de forma precaria sus problemas de seguridad. Se pasó a las mancomunales, hay que recordar que también fueron precursoras junto con la Sociedad en Resistencia al Sindicalismo, una construcción que duró muchísimos años y se dio tanto en el norte como en el centro del país, como en el sur, en la parte austral. La lucha de las personas
hombres y mujeres, por reivindicar situaciones laborales que eran terriblemente precarias. Y todo eso fue jalonado con matanzas. El ejército, carabineros, siempre estuvieron en contra de los trabajadores por el arma del Estado para favorecer al empresariado. Y así tenemos también mujeres muertas, hay que recordar nomás a la Ramona Parra, que en una huelga por solidaridad con la gente del Salitre fue una matanza ahí en la Plaza Bulnes. Simplemente las mujeres desde un comienzo fueron precursoras. Hay que recordar la lucha del Salitre, la huelga de las cocinas apagadas. Las mujeres no cocinaban para obligar a los hombres al sindicato y ir a la huelga del sexo, es también tradicional en las mujeres nortinas. Entonces las mujeres, incluso sin ser trabajadoras remuneradas, alentaron la lucha sindical. No hay razón de que seamos discriminadas, no hay razón que la historia borre todo el esfuerzo que hemos hecho por un mundo más solidario. Ya en 1895 había 58.000 mujeres trabajando como lavanderas, empleadas domésticas, en el comercio y costureras. O sea, la mujer siempre trabajó, la mujer pobre siempre tuvo que trabajar. Las clases medias y altas, las mujeres no trabajaban. Y de ahí provienen los derechos en algunas cajas de previsión, como en los militares, que las mujeres, hijas no casadas, tenían derecho a pensión porque no se estilaba que ellas trabajaran. Entonces quedaban en la pensión si fallecía el papá. Pero las mujeres pobres siempre trabajaron y siempre se sindicalizaron. Y en 1887 tuvimos ya la primera sociedad mutualista femenina con el nombre de Sociedad de Obreras número 1, presidida por Micaela Cáceres, con 150 socias. En 1891 tuvimos una sociedad de unión y fraternidad de obreras, y así fuimos creando sindicalismo hasta llegar al año 1907, en que fue la tremenda matanza, que también murieron mujeres, hombres, niños, y no solamente chilenos y chilenas, sino que también bolivianos y peruanos. Las mujeres hicieron diarios, formaron centros feministas. Tenemos la historia de Teresa Flores, fundadora del partido, la única mujer fundadora del Partido Comunista, pero que además fue periodista, además fue feminista, fue la compañera de Luis Emilio Recabarren, y creo que mucho lo superó. De hecho no se suicidó, soportó la presión y siguió, ella no atentó contra su vida y siguió sirviendo al pueblo. Entonces, la sindicalización actual de las mujeres, la sindicalización en Chile es muy baja. Sin embargo, las mujeres estamos acercándonos a la misma tasa de sindicalización de los varones, y para eso hemos tenido que duplicar la sindicalización. Las mujeres se están sindicalizando más que los varones. O sea, la fuerza histórica está todavía en nosotras. Y tenemos que poner al servicio del movimiento sindical para conseguir derechos para hombres y mujeres. No es que queramos que nosotras tener derecho a costa de otros, no. Que necesitamos la justicia y la reivindicación. Entonces, aquí en la equidad de género en previsión, vamos a revisar la equidad de género tanto en las cajas de previsión como en el sistema AFP, en el famoso pilar solidario, que tiene que ver con la reforma previsional, la propuesta de la Comisión Bravo, y qué queremos como coordinadora no más AFP. En las cajas de previsión, en un tiempo en que no había el concepto sociológico de género, todas las cajas de previsión tenían normas que discriminaban positivamente a las mujeres, las premiaban por el solo hecho de ser mujeres. Y además, si tenían hijos, eran doblemente premiadas. Y así tenemos que, por ejemplo, en el Servicio de Seguro Social, todavía a los hombres se les exige 800 semanas para poder jubilar, que equivale más o menos a 20 años. Pero a las mujeres se les exige solo 500 semanas. Con 500 semanas, 10 años, una mujer puede jubilar con una pensión no solidaria, no de beneficencia, no de limosna, sino que conseguida con su propio esfuerzo. Y en la caja de empleos particulares, por ejemplo, es más evidente esta discriminación positiva, porque si a los hombres tenían que jubilar con 35 años de imposiciones y de vejez a los 65 años, hay que recordar que las cajas tenían dos sistemas de jubilación, uno por años de servicio y otra por vejez. ¿Por qué? Porque se empezaba a trabajar, los niños trabajaban ya en las minas, en los campos, 14, 15 años, 13 años, la mujer empleada doméstica, o sea, empezaban a trabajar muy jovencitos. Por tanto, si entraban a trabajar muy jóvenes, también podían jubilar antes, con 30 o 35 años de servicio, sin llegar a cumplir la edad que estipulaba la ley de vejez, que era 65 años. Para los hombres, porque para las mujeres bastaba con tener 55 años. No se le exigía los 65 años. Los hombres, para jubilar por antigüedad, tenían que jubilar con 30 años,
sin embargo, con 35 años, sin embargo, a las mujeres se les exigía 30, esos 30 tenían que ser 25 computables, es decir, bastaba con trabajar 25 años, porque si tenían 5 hijos, por ejemplo, completaban los 30 años. No necesitaban trabajar 30 años, bastaban 25 años de servicio, contra los 35 de los hombres. Y se incrementaban las pensiones por cada hijo y se incrementaban también en caso de que era de viudez. El año 1960 se uniformó la pensión de las mujeres a los 55 años, lo que duró hasta 1974. Y las mujeres de la CANAEMPU, mujeres de servicio público, la mujer funcionaria con más de 20 años de servicio, se aumentaba su pensión en un 30avo por cada hijo y en 2 30avos si eran viudas. O sea, todas las cajas, y aquí también en la caja de empleados públicos, existía el año por hijo. Sin embargo, ¿qué sucede en el sistema de AFP? El sistema de AFP se nos castiga por tener hijos, se nos castiga por vivir más, se nos castiga por trabajar menos remuneradamente, y tenemos que se replica en el sistema de pensiones la situación laboral de las mujeres que acceden con menores remuneraciones al empleo, acceden en peores condiciones de remuneraciones, pero también de condiciones de trabajo, tienen menos años para desarrollar carreras funcionarias o de trabajo y por tanto llegan con menos capital al momento de obtener una pensión. Y eso implica que la pensión de las mujeres es como un 30% más bajo que de los varones. Si la tasa promedio de los hombres, por ejemplo, del 30%, la de las mujeres del 24, del 20, del 22%. Principalmente porque no logran acumular un capital. Y aunque acumularan el mismo capital que un hombre, su pensión va a ser más baja. ¿Por qué? Porque se nos castiga por vivir más. Entonces se nos calcula con tasas, con tablas de mortalidad que son increíblemente largas, pero además son dinámicas. Yo tuve que pedir que me explicaran qué significaban las tablas dinámicas. Por cada año que uno vive, se agrega otro al final. Entonces, como que fueran tablas de inmortalidad, como de un diario peruano que tiene el mismo sistema chileno, las denominó tablas de inmortalidad. Porque si me calculo la pensión hasta los 85 años, cuando cumplo 70, ya mi tabla de mortalidad va a estar en 90 y tanto. Entonces, jamás tengo menos años para que la pensión, como yo si viví 5 años, se supone que yo viví 5 menos, mi capital va a servir más. No, el capital tiene que seguir adaptándose a que voy a vivir muchos años más, porque somos supervivientes. Por cada año que uno vivió, significa que una superviviente, entonces va a vivir otro año más a la cola. Y así podemos llegar hasta los 110 años. ¿Eso para qué? Para que el dinero nunca se agote y pueda seguir al servicio de los mercados. Esta situación tan indigna de las mujeres hizo que el año 2007 tuviéramos una reforma previsional que incorporó una equidad de género. Y vamos a ir viendo qué significó esta equidad de género. Lo primero que escuchábamos en la propaganda de esta reforma es que iba a haber una pensión para la dueña de casa. Sin embargo, revisando la ley con lupa, no había ninguna referencia a la dueña de casa. No existía tal pensión para la dueña de casa. Lo que existía fue la pensión solidaria, que por alguna casualidad las mujeres son más pobres que los hombres y por tanto casi el 80% de las pensiones son para las mujeres. Pero no por el hecho de ser mujeres, sino por ser pobres, porque no hay ninguna norma en la ley que diga que la pensión básica va a ser para mujeres o va a tener algún incremento por ser mujeres, sino que el único requisito es pobres. Y no ganamos el premiado, entonces las mujeres son las que perciben en su mayoría las pensiones solidarias. El bono por hijo, un premio por hijo, es una cantidad, no importaría mucho que la cantidad fuera pequeña. El problema es que cuando la mujer llega a cobrar su bono, su premio por tener hijos, no es el Estado no es que le entrega o le va a entregar a la mujer el bono por hijo y la AFP dice no, lo pon para adentro. Y pesca esa platita y se la mete a la cuenta. Y le empieza a cobrar los gastos de administración, está sujeto a las pérdidas del mercado de capitales y se lo divide por 20 o por 30 años de sobrevida en la mujer y por tanto ese bono por hijo se diluye en 2 o 3 mil pesos mensuales por cada hijo. Entonces, no nos sirvió para nada y al contrario, las favorecidas son las transnacionales que son las que están recibiendo el premio porque las mujeres den a luz a sus hijos. Es un absurdo y el de género no tiene absolutamente nada. Es como una cachetada a las mujeres. Entregar este tipo de beneficio que no se le entrega directamente, ni al contrario, es una plata que se va derechito a los bolsillos extranjeros. Hubo una división de saldo de las cuentas individuales, que fue otra medida
para generar que en caso de divorcio la persona más precaria pudiera recibir ayuda del cónyuge de que se estaba divorciando, y esa ayuda se transformó en un quitar patrimonio previsional a uno de los cónyuges para favorecer al otro. Esto es una suerte de reparto de pobreza. La solución a los problemas previsionales no pueden estar radicados en los hombros de las personas trabajadoras, ya sean hombres o mujeres. Pero sin embargo fue tan extraño esto que era de género que hay mujeres que han tenido que entregarle parte de su cuenta a los varones excónyuges. Una cantidad mínima, es verdad, no son muchas mujeres, serán 100 mujeres en total desde que se implementó la reforma, que han visto mermar sus cuentas porque han debido favorecer al cónyuge que tenía menos situación, tiene una situación precaria. Y al revés, muchos hombres que han visto mermar su situación previsional porque han debido compartir la cuenta con las que fueron sus cónyuges. Esto para mí no es género, esto es simplemente una aberración. Los fondos en principios internacionales son inembargables. Son fondos para la previsión de la persona que trabajó. Llevan la solidaridad a la pareja y no a la sociedad en su conjunto. Y por tanto, nosotras simplemente no podemos estar de acuerdo con este tipo de medidas de género. Se estableció también el Montepío o pensión de sobrevivencia para el cónyuge varón. Antes de esta reforma, en las cajas de previsión siempre existió el Montepío para las mujeres, ¿no? Y para el varón solo en caso de invalidez. A partir de esta reforma, si la mujer fallece, los hombres, cónyuges o convivientes tienen derecho a obtener una pensión del sistema de AFP. ¿Cuál es el problema? ¿Quién entró a pagar esta pensión? Somos las mujeres. No fue el Estado el que puso la diferencia para que los hombres pudieran acumular una pensión. La pensión de las mujeres disminuyó a partir de entonces porque tienen que dejar una reserva, una especie de carga familiar cada vez que se pensionan. Y por tanto la pensión disminuyó. Si nosotros financiamos esa pensión con nuestros propios fondos. Entonces tampoco fue una medida de género porque nos perjudicó en el monto de pensiones que ya eran precarias. Y la licitación separada de seguro de sobrevivencia e invalidez, como ya les dije, las mujeres nos enfermamos menos, nos siniestramos menos que los varones, de hecho vivimos más, y por tanto los seguros para las mujeres deberían ser más baratos. Pero como pasaron los empleadores a pagar este seguro, y al final la licitación no dio lugar a diferenciación, fue mínima la diferenciación y esa medida de género en realidad fue neutra en efecto de mejorar pensiones o sueldos de las mujeres. Y si nos vamos después con esta reforma que fue total y absolutamente insuficiente, cuando nos llaman a una comisión Bravo, la comisión Bravo también se permite sugerir algunas medidas de género, entre esas está extender el plazo de cotización, por lo cual en lugar que ustedes vieron que en la caja de previsión podíamos jubilar con bastante menos años de cotización, aquí nos exigen seguir cotizando más allá de la edad actual. Quieren aumentar la edad de jubilación, o sea, no solamente extender el plazo de cotización, sino que aumentando la edad de jubilación. Sí propuso uniformar las tablas de mortalidad, que es algo bastante sencillo de implementar. Partición de fondos en caso de divorcio en partes iguales, aquello extremo, pues ya no queda a criterio de los jueces, sino que simplemente la mitad de los fondos de cada cónyuge tienen que repartirse en caso de divorcio. Por lo cual, en lugar de tener una persona con una pensión un poquito mejor y otra un poquito peor, vamos a tener dos personas con las peores pensiones. Establecer el reparto de las cotizaciones de las parejas año a año. O sea, todos los años se emparejan las cotizaciones. Luego nos dejan el peso de un mal sistema a las parejas. Y estas son medidas que al final atentan contra la familia, porque al final a las mujeres no nos conviene vivir en pareja, nos conviene vivir solas, lo cual es una aberración, contrario a la naturaleza humana. Se elimina la modalidad de pensión de retiro programado y se está pidiendo efectivamente revisar las actuales tablas de mortalidad para ajustarlas a las tablas del INE, lo cual sería una muy buena medida. Y está matando a las Fuerzas Armadas a la AFP, con lo cual nosotros tampoco podemos estar de acuerdo, porque ¿para qué queremos más gente desgraciada? Creemos que todo el mundo tiene derecho a previsión y seguridad social, aunque sean Fuerzas Armadas. Eso es, en general, la vuelta que estoy dando con respecto a la dimensión de género en el sistema de previsión en Chile. ¿Qué queremos en una reforma estructural? Es evidente que un sistema de AFP no nos sirve.
que tanto mujeres como hombres tenemos que aspirar a un sistema que efectivamente pueda permitir la solidaridad, pueda permitir la dignidad de las personas. Fondos hay suficientes para poder darnos esos lujos, y la coordinadora, por supuesto, que está preparando una propuesta en que va a incorporar la seguridad de género, que eso ya está aceptado, está pedido en la Asamblea. O sea, nosotros tenemos la esperanza puesta, como le dice Luis Mesina, nosotros no podemos seguir soportando AFP ni un año más, o sea, simplemente tenemos que acabarlo ahora por la dignidad de hombres y mujeres. Ese es mi aporte. Gracias, María Luz. Hemos pensado dar una segunda vuelta a ellos, pero me imagino que con todos los temas tan relevantes que ha tocado cada uno de ellos, si quiere alguien del público hacer una pregunta a María Luz, a Marco o a Luis, ojalá muy precisa, muy breve, para que cada uno pueda intervenir otros 5 minutos. Adelante. A ver, micrófono. Adelante. ¿Se pueden identificar, por favor, cuando hagan las preguntas? Adelante, señor. Bueno, mi nombre es Jorge Amigo. Una pregunta para Luis Mesina. Me sorprendió cuando nos dice que él no espera que el no más AFP ocurra aquí a 4 o 5 años más, sino que ahora. Y nos dice, intenta decirnos, pero no me quedó a mí muy claro, y esa es la pregunta que quiero hacerte, Luis. ¿Cómo crees tú que lo vas a lograr? ¿En qué tiempo? ¿Y en qué momento? ¿Cómo va a ocurrir eso? Todas las preguntas de viaje después se responden. Perdón. Sí. Luis. Al tiro esperamos ¿O hacemos todas las preguntas de una vez? A mí me Perdón, gustaría ¿alguna hacer- otra pregunta? Acá, a mí me gustaría, antes de identificarme, hacer una pregunta complementaria a la que ha hecho el compañero, Jorge. Mi nombre es Carlos Moya, soy rector del Instituto Latinoamericano de Altos Estudios Sociales, soy parte de este movimiento. Primero, aunque abuse de unos segundos del tiempo, quiero agradecer la lucidez, la consistencia, la solidez de las argumentaciones presentadas ahora y felicitarlos porque se ve que han dedicado tiempo a la reflexión. Esta es una lucha titánica porque estamos efectivamente enfrentando el corazón del monstruo heredado de la dictadura. Evidentemente el tema central es ese, de qué modo pasamos de esta resistencia social masiva que va a seguir creciendo a generar una fuerza política que pueda sustentar un proceso de transformación social. ¿Han pensado ustedes la manera como el paso de los movimientos sociales a constituir una gran fuerza política unitaria, ciudadana, democrática, que finalmente cierre la puerta a esta transición infame a que hemos sido sometidos durante 26 años y que ha hecho que sobrevivan todas las instituciones, las políticas, la estructura de la dictadura? Gracias. ¿Alguna otra pregunta para...? Sí, yo tengo una pregunta para Marco. Muchas gracias a todos los expositores. Yo quería saber si es posible, dado que existe un interés comprometido tan grande detrás de este capital acumulado, de separarnos, por ejemplo, crear un sistema donde podamos escoger un sistema solidario y los que quieran quedarse en un sistema de cuentas individuales pudieran quedarse. ¿Existe algo así en el mundo? ¿Pueden coexistir dos sistemas separados para la élite o este grupo de chilenos que no quiere convivir con nosotros? ¿Alguien más? ¿Alguna mujer? Sí, acá. Adelante. Mi nombre es María Angélica Urbina, soy profesional, funcionaria pública. Le hice una consulta hace 2 o 3 años a don Ricardo Mazábala sobre este tema, que él estaba en algunas comisiones, y le preguntaba yo si se podría hacer alguna demanda internacional, como una forma de presión. Ahora, no, Y él 5 me minutos dijo cada uno. me respondió que había que agotar todas las instancias antes de llegar a una demanda internacional. Yo les pregunto, ¿sería válida esa forma de presión? Esa es mi ¿Tú consulta. le contestas a ella? A la mujer. Ya. ¿Una pregunta más?
Pero no suena, aquí sí. Una aclaración para para la primera pregunta, don Jorge. Lo que pasa es que don Jorge le pregunta a don Luis, ¿cómo crees tú que lo vas a lograr? Luis no va a lograr nada solo. Somos todos. Y si nosotros todos no estamos convencidos, perdón, me presento, soy Manuel Díaz, presidente de la Confederación Coordinadora del Sindicato del Comercio, represento a un poco más de 42.000 trabajadores que hemos estado en la calle. Nosotros estamos convencidos que esto se puede lograr, pero si no convencemos a los demás, es difícil hacerlo. Mientras más gente tengamos convencida, es posible hacerlo. Ya, gracias. ¿Tú hablas 5 minutos? Para terminar. Vamos a hacer una segunda ronda, le damos 5 minutos a cada uno y vamos a partir ahora a la inversa del principio, va a partir María Luz Navarrete. Sí, quiero dar una vuelta a la propuesta de la coordinadora, que ya tenemos más o menos la estructura básica. Esa estructura básica incorpora una pensión, lo había dicho Luis y Marcos también, una pensión básica universal para todos, hombres y mujeres. La pensión básica solidaria actual es una vergüenza porque incluso obliga a las mujeres a permanecer en la pobreza. Llegan a trabajar de forma formal, pierden su pensión. Que no las saca de la pobreza, los saca de la miseria. Ese fue en realidad el gran aporte del sistema solidario, sacar de la miseria a mujeres y hombres y darles un estatuto de pobreza, pobreza dura, sí, no pobreza fácil o sencilla. Y este pilar básico universal, al ser básico y universal, no tiene esta suerte de que la gente la ancle a la pobreza o a la miseria. Una pensión básica implica que las personas van a poder trabajar, van a poder tener otros ingresos, porque va a ser un derecho adquirido, un derecho prácticamente laboral y social, porque además hay una diferencia entre los derechos sociales y laborales. Los que nosotros estamos en el movimiento Noma FP somos trabajadores, pero venimos del mundo del trabajo. Nuestros derechos son laborales, por tanto lo que exigimos no son limosnas, no son pensiones solidarias, exigimos pensiones laborales que se ganaron con el esfuerzo de toda una vida de trabajo. Entonces, esta pensión básica universal nos va a permitir que todos tengamos una situación mínima, parejita. Sobre esa se va a agregar la pensión contributiva de reparto. Y sobre esa seguramente va a haber una pensión para la gente que quiera mantener cuentas individuales, pero no en el sistema de AFP. El sistema de AFP no les sirve para efectos de previsión. Tiene que ser una administración de cuentas estatales garantizadas con inversión social y solidaria, que es la que estamos exigiendo, un cambio total con respecto a este paradigma de inversión especulativa, cual si pasa algo en Europa, nosotros pagamos el pato, somos chilenos, necesitamos la inversión aquí en Chile, inversión productiva, inversión laboral, inversión que le ofrezca condiciones laborales de equidad a hombres y mujeres. Por tanto, llegar a pensionarnos en igualdad de condiciones en cuanto a montos de pensiones. Para nosotros simplemente es imposible mantener el sistema FP. O sea, el sistema FP ya no se sostiene más. Si eso se ha sostenido porque todavía nos falta un poco más de unidad y más reacción como pueblo. Pero ya estamos, yo creo que muy cercanos a ponerle término a este sistema que no reúne las cualidades de un sistema de seguridad social. Gracias, María Luz. Le damos 5 minutos a Marco y 5 minutos a Luis. Marco, por favor. Muy breve en relación a la pregunta puntual. En general, los sistemas mixtos en el mundo tienen dos modalidades. La modalidad del sistema complementario mixto, que es el sueco o el uruguayo, donde, por ejemplo, el caso sueco, hay una cotización en torno a 16 o 18%, y entre un 80 y un 85% de esa cotización se va a un sistema de reparto y el resto se va a cuentas individuales. El uruguayo también es parecido en las proporciones. Entonces, hay un complemento y sobre todo las rentas altas, las rentas que superan, en el caso chileno podrían ser los 900.000 pesos, por ejemplo, una parte va a las cuentas individuales. La otra modalidad son los sistemas mixtos opcionales, donde tú puedes elegir o uno o lo otro. Vale decir, ¿qué es lo que tú planteas? Puedes elegir o el reparto o las cuentas individuales, que es lo que sucede en Colombia o en Perú. Existe, es posible, hay distintas formas o modalidades de sistema de pensiones, pero nosotros en la Fundación Sol, y compartimos sin duda en esta mesa, consideramos que no es necesario que Chile tenga que pasar por un sistema mixto. A lo mejor es una discusión política, táctica, pero dentro de lo que debería tenerse,
Es mucho más robusto tener un sistema de reparto solidario que tenga ahorro y ese ahorro también pueda invertirse con un sentido social importante y profundo y una noción de matriz productiva distinta. Y el lugar de las AFP o de las cuentas individuales debe estar en el APB, en el ahorro previsional voluntario. Para decir, si hay personas que quieren adicionalmente cotizar más, perfecto, lo pueden hacer en instituciones en el futuro, como podrían ser la AFP u otra institución financiera. Gracias, Marco. Luis. Sí, bueno, la pregunta, quizás la más importante, es cómo nosotros tenemos tanta confianza en que podemos acabar definitivamente con las AFP. Dice relación con lo que intenté explicar un poco en comienzo, es porque estamos convencidos que este sistema aparentemente se ve muy sólido, pero es muy vulnerable. Al punto que, lo dije también en la intervención, una declaración del presidente de los Estados Unidos tiene un impacto directo en nuestros fondos de pensiones. Y en general la economía mundial, pero particularmente la chilena, a partir de esta, yo diría, exagerada financiarización que ha tomado, prescindiendo de el desarrollo productivo real, genera grandes problemas. No permite que el control sobre la economía y sobre la política en el país esté determinada única y exclusivamente por variables internas. Es decir, nosotros cuando hemos llamado a abandonar Cuprum y Provida, quienes saben leer este planteamiento entienden perfectamente que lo que estamos haciendo es que estamos intentando derribar los pilares fundamentales en los que se sustenta el modelo. Porque yo los invito a que piensen un poco respecto a lo que supone el que más de un tercio de los trabajadores que están afiliados a esta AFP migre a otras AFP. Genera en forma inmediata una pérdida de ingresos brutales para las AFP. Una parte importante, bueno, de lo que hablaba Marco, la rentabilidad sobre el 22% del capital que han obtenido las AFP se explica, entre ellos la AFP Provida y Cuprum. Bueno, además del fraude que nos hicieron a todos los chilenos, más de 420 millones de dólares por estas fusiones truchas que ustedes deben saber, pero se explica en gran parte por la comisión mensual que tienen garantizadas ellas. Este es el único negocio donde el ingreso es permanente. Y perder parte de ese ingreso tiene otros efectos colaterales inmediatos en la sociedad anónima y de las características de este tipo de instituciones, que además se transan las acciones en la bolsa y los inversionistas, en su mayoría especuladores, son altamente sensibles a los comportamientos en los países donde tienen sus inversiones. Y en el caso particular chileno, nosotros nos hizo una entrevista, un reportaje Financial Times, que quizás alarmaba un poco respecto a lo que estábamos haciendo en orden a abandonar estas dos AFP. Cae el valor accionario de la propiedad de las acciones. Los especuladores tienden a arrancar cuando ven conflicto y por lo tanto venden rápidamente sus acciones. Bueno, generaríamos un colapso. Entonces, cuando usted me pregunta respecto a por qué tenemos tanta confianza en que esto puede cambiar tan pronto, es porque, lo dije y lo vuelvo a repetir, es por vez primera que tenemos el poder en nuestras manos. Porque yo voy a hacer la pregunta a la inversa. ¿Alguien de los que está presente acá cree así, derechamente, que es posible pensar que un cambio de este sistema puede venir de las instituciones tradicionales del Estado, hablemos del Congreso, del Ejecutivo? No va a venir de ahí, pues. No va a venir. O sea, si alguien cree que sí es posible, no va a venir. Porque si nosotros tenemos evidencia de que empresas como Sokimich, Penta, financiaron hasta acá esta política, piensen ustedes cómo habrán financiado las AFP, que tienen un dineral mucho más grande. Y por eso hay silencio casi completo. Mire, la presidenta dijo, frente a la pregunta, ¿qué opina el Congreso respecto a lo que estamos demandando? Usó una palabra, y que lo puedo decir públicamente, dijo, está paralogizado el Congreso, no saben qué hacer. No saben qué hacer. Porque si apoyan a este movimiento es complicado, pierden el financiamiento, pero si combaten este movimiento pueden perder las elecciones. Entonces están en una disyuntiva histórica. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, a propósito de su pregunta, para responderla concretamente, es que tenemos que irnos de AFP, Cuprum y Provida. Y si nos van a decir, pero va a generarse un colapso, sí, eso es lo que queremos, pues. ¿Alguien tiene duda de lo que queremos? Queremos que colapse. Entonces van a decir, oye, pero estos tipos
no entienden que la importancia de que la economía mantenga las cuentas fiscales en orden. Miren, para haber resuelto este tema del conflicto de 10 días que lleva el sector público, bastaba con una decisión política. ¿Sabe con cuánto habrían arreglado? Conformemente con un 0,2% más, ni siquiera con un punto, porque ya la pugna se convirtió en un problema de principio, porque el 3,2 partió del principio hasta el final. ¿Y cuál fue la espada de Damocles? Si se sube un 0,1%, renuncio. El ministro de Hacienda, entonces cerraron fila a todos. Entonces estamos enfrentados al poder del ministro de Hacienda, no al poder de lo que representa él. Y entonces lo que tenemos que hacer para acabar con este sistema, por eso dije que no era revolucionario, era reformista, la fórmula de llevarlo adelante es porque tenemos que romper esa lógica de creer que todo esto es lineal, evolutivo, ¿ah? Que entonces hay que hacerlo primero, pedir que los congresistas estén de acuerdo, que presenten un proyecto de ley, eso es pamplina, no creemos en esa fórmula. Yo por lo menos no creo y creo que todo el movimiento No Más AFP no cree en esa fórmula. Por eso, mire, por eso no nos hemos reunido con ningún congresista, con ninguno. Con ningún congresista se ha reunido esto, a diferencia de muchos sindicalistas que en este país andan golpeando las puertas de los parlamentarios pensando que ellos van a hacer algún favor. Por favor, si llevan 26 años no han hecho un carajo. Entonces nosotros estamos apostando a que la gente sea la que tome en sus manos la decisión de acabar con este sistema cuanto antes. Y esa es la fórmula más práctica. Tenemos otras iniciativas, por supuesto, pero por ahora, hasta el día, y aprovechamos de invitarlos porque el día lunes 28, en la Casa Central de la Universidad de Chile vamos a hacer formalmente, solemnemente la presentación. Ahora hemos entregado algunos matices, algunas ideas, y la vamos a presentar y queremos con eso también generar el marco del debate en este país. Es primera vez en 26 años y lo decimos con mucho, bueno, con María Luz venimos trabajando hace tiempo, con Marcos también, lo podemos decir con un poco de orgullo también. Venimos trabajando esta propuesta hace casi 3 años y hemos contado con el apoyo de otros importantes profesionales, András Utov, que trabajó en la comisión, Claudia Sangüesa, iban a venir ahora, bueno, aquí también está cooperando con nosotros Juan Sebastián Gumucio, Senda también, Manuel Riesco, han apoyado. Hemos reflexionado de manera conjunta en intentar construir esta propuesta que la vamos a hacer el día lunes 28 y porque pensamos que aquí se va a generar el marco del debate. Van a cuestionarnos, van a decirnos que estamos pretendiendo desestabilizar la economía porque queremos aumentar el gasto fiscal, etcétera, y toda la pamplina de Monserga que ya hemos escuchado durante tantos años. Y vamos a tener que combatir en ese terreno, en el terreno de la teoría también, en el terreno de las propuestas, porque como bien lo dijo Marco, nosotros tenemos además una visión de modelo de desarrollo económico distinto. Queremos que nuestro excedente, el excedente que se genera, tenga una inversión social, y lo hemos dicho. Nos preguntan, ¿pero en qué quieren invertir? Queremos invertir en aquella área de la economía que nos permitan tener un retorno, una tasa de retorno del 4%, nada más, no queremos especulación. ¿Y dónde la podemos tener? Bueno, en el litio, en el litio. Chile tiene la segunda reserva más grande del planeta. ¿Y qué hace el ministro de Hacienda? Está pidiendo a los canadienses, a los chinos que vengan a invertir. ¿Y cómo se van a financiar los chinos y los canadienses con nuestros fondos de pensiones? Pues? Esa es la ironía de la vida. Decimos que hay que construir el ferrocarril de Santiago a Puerto Montt. Nosotros tenemos una propuesta de Santiago a Puerto Montt para descentralizar, empezar la política de descentralización en este país, desarrollar polos de desarrollo en otras partes de Santiago. Invertir en ciencia y tecnología, este discurso que nos tienen cansados con la inversión en ciencia y tecnología durante 20 años, no nos han puesto un peso para la ciencia y tecnología. Nosotros podemos hacerlo con nuestros ahorros previsionales. Tenemos 170.000 millones de dólares. ¿Ya? Y hay propuestas, y eso implica generar un debate con los economistas que tienen otro paradigma, no solamente los economistas, en la mirada multidisciplinaria, todos los científicos, todos los trabajadores que creen, que tienen conocimiento. Ellos que entremos en el debate, a discutir un nuevo proyecto para nuestro país. En el fondo, y con esto termino, significa colocar en la mesa del debate una nueva propuesta de país. La seguridad social implica eso. La seguridad social, como bien lo dijo Marco, después del 45, después de la Segunda Guerra Mundial, permitió el desarrollo de los estados de bienestar. Porque con el excedente de los trabajadores siempre se contribuyó al desarrollo, mejor trabajo, mejor empleo, mejores salarios. Por consecuencia, mayor aporte a los sistemas de reparto. Hoy día con empleos precarios se hace mucho más complejo, pero a pesar de todo eso, de los empleos precarios, del bajo salario en Chile, la propuesta que tenemos mejora las pensiones sustancialmente a las que tenemos hoy día. Entonces los invitamos a que reforcemos esta idea, pues nos multipliquemos. Que la gente, unos dijeron que con un lápiz llaman la dictadura, mentira. Lagos dice eso. No, fue con hartos años de lucha. No fue, tú puedes dar testimonio de eso, no fue con un lápiz.
Para llegar a un lápiz tuvimos que pagar con mucha gente en las calles y con mucha gente que pagó con su vida. El lápiz fue la consecución. Una falta de respeto decir que con un lápiz se echó a la dictadura. Bueno, ahora decimos sí, podemos acabar con las AFP con la simple decisión de que un trabajador vaya a una AFP que no sea Provida y Cupron y firme, se cambie. Así de simple. Gracias, Luis. Aunque la propuesta de Luis Mesina es reformista en cuanto a proponer un nuevo sistema previsional, la verdad que la solución es revolucionaria, porque la caída de las AFP, y esto no se puede soslayar, significa la caída del sistema en el cual se fundan estas barbaridades, con la certeza, y hay algo que no se dijo aquí, es que no hay ningún riesgo para los cotizantes de perder sus fondos, porque felizmente la ley no le entregó a las administradoras de la AFP los recursos los tiene el Estado, los tiene Chile, ellos tienen la administración pero no los recursos, por lo tanto, si se desmorona el sistema de las AFP, bueno, no se corre el riesgo de los cotizantes, que es algo que preocupa mucho a las personas, y claro, entramos en una fase de cambio profundo en el país que en definitiva es lo que anhelamos, por lo que no se puede soslayar que este movimiento tiene por supuesto toda una intencionalidad política que es muy auspiciadora y estimulante para los que queremos cambiar de raíz toda esta falsedad de sistema que no se le da el título de democrático cuando tiene tan poco de aquello. Por eso es que en el lenguaje hay quienes hablan de dictadura y del retorno a la democracia, y otros que hablamos de la dictadura y de la postdictadura, en que muchas cosas cambiaron, pero en lo fundamental todo siguió igual. Los vamos a invitar a compartir un vino de honor, porque como dice un programa de esta radio, el vino también es un derecho humano. Muchas gracias.